Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque en esta hermosa mañana nos concedes venir ante ti. Venimos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Santo de los Santos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Señor. Te reconocemos que tú eres maravilloso, que tú eres poderoso, que tú eres bueno. Señor, eres alto y sublime. Muchas gracias, Padre. Ahora, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que mis hermanitos sean edificados. Señor, mi Dios, dales fundamento de tu palabra y abrimos nuestro corazón para ti. Te damos, Señor, todo reconocimiento, toda honra, toda gloria. Recibe nuestro corazón en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 17 al 26. El título de esta transmisión es Nuevo Pacto. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 17. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amén, hermanitos. Muy bien, ya se ha visto desde que se inició la carta a los Corintios, la primera carta, hermanitos, las situaciones carnales que se vivían internamente, aunque eran muy bendecidos en cuanto a dones espirituales, y eso cuando lleguemos al capítulo 12, con la ayuda del Señor, si seguimos en la tierra, lo veremos. Sin embargo, hermanitos, había pues mucha necesidad de madurez, de espiritualidad. Por eso el apóstol Pablo tenía que corregir y poner en orden estas cosas. Había carnalidades diversas. Ahora aquí menciona que había entre ellos divisiones cuando se congregaban. Divisiones, y esto, hermanitos, habla de la carnalidad de los hijos de Dios en Corinto. También ya se había hablado que unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Cristo, otros de Apolos. Aparte, se habían envanecido al no juzgar un caso terrible, y eso está en el capítulo 5. Ahora, mis hermanitos, habla y dice de esta manera en el verso 19: es preciso que entre vosotros haya divisiones, como diciendo, es necesario. ¿Para qué? Para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En una disensión, hermanitos, divisiones, en la que participan varios hijos de Dios, pues se va a relucir, entresacar quién es maduro, quién es espiritual, quién se somete a la palabra de Dios, quién vence ante todas esas cosas conforme a la Escritura. De ahí los aprobados. Es como si fuera un examen, hermanitos. Claro, también se puede usar la palabra prueba, y uno puede aprobar o reprobar. Y aquí menciona que van a salir, se van a ver los que son aprobados. Claro que sí, es necesario que lleguen a suceder cosas así, para que se vea también cuáles son los hijos de Dios, quiénes son los aprobados. Ahora dice el verso 20: cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Mis hermanitos, bueno, aquí tengo que explicarle lo siguiente, este tipo de problemática que había en la iglesia primitiva. ¿Por qué sucedía?
porque ya dijo Pablo que se reunían no para lo mejor, sino para lo peor. Y esto sucedía a la hora de hacer culto, a la hora de congregarse. Y les explico, mis hermanitos, porque hoy en día no sucede de esta manera. Claro que vamos a ver las instrucciones en cuanto a la Santa Cena, en cuanto, hermanitos, al nuevo pacto, y tal vez, hermanitos, alguno batalle en entender por qué esta problemática si nosotros no la tenemos, no la experimentamos. Bueno, es que el contexto de la iglesia primitiva es diferente a nuestro contexto. Me refiero, hermanitos, a que hoy no se hace lo que se hacía antes. ¿Qué se hacía, mis hermanitos? Ellos comían juntos diariamente. Todos los días, hermanitos, hacían culto, alababan a Dios, recibían palabra, había señales, maravillas, prodigios, milagros, e inmediatamente se ponían a comer juntos. De ahí, hermanitos, usted se acordará, en el libro de los Hechos, esa fue la causa por la cual se tuvieron que escoger a 7 diáconos. Porque Pedro dijo, no es justo que nosotros dejemos de predicar por servir las mesas. Y hermanitos, sí, efectivamente, había quejas también. Dice la Escritura que los griegos, cristianos griegos, no judíos, se quejaban de que las viudas de ellos eran desatendidas. Imagínense usted, hermanitos, tener en una congregación judíos cristianos y gentiles cristianos juntos comiendo. Y los griegos o gentiles, ellos se quejaban diciendo, no les sirven a nuestras viudas a tiempo. Les sirven primero a las viudas judías y a las de nosotros no. Entonces esa era la queja. Por eso se tuvieron que escoger 7 diáconos. Esto nos da contexto, hermanitos, para entender que efectivamente comían diario. Y esa comida, esa convivencia, hermanitos, se llamaba ágape. En aquellos entonces, así se le denominaba, hermanitos, cuando ellos se reunían, sus ágapes. Sus ágapes. O sea, hermanos amados, aparte del culto, ellos convivían. Y también, hermanitos, aparte de eso, se celebraba la Santa Cena. O sea, había 2 comidas juntas: la comida ágape y la Santa Cena. Entonces, hermanitos, por eso le mencionaba que esa problemática no la tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos Santa Cena. Y comemos, claro que sí, cuando hay festividades, aniversarios, alguna celebración para Cristo, pero no continuamente ni diariamente como ellos. Y cabe destacar, hermanitos, que sí se congregaban diariamente. Diario, mis hermanos. Y bueno, ahora usted sabe que hay debate, que si se le busca a Dios en domingo, que quién instituyó el domingo, que si en día de reposo, el sábado. Pero la iglesia primitiva no tenía ese problema, ese dilema. Ellos diariamente hacían culto. Entonces, hermanitos, dice aquí, y fíjese bien, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. ¿Y qué pasaba? 21. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Se refiere a los ágapes. Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Oh, mis hermanitos amados. Bueno, aquí se ve un panorama general que Pablo estaba corrigiendo. Y esto, hermanitos, lo veo con amor, lo veo con misericordia
Sin embargo, pues sí, acontecía de esta manera. Ellos no tenían la noción de por qué reunirse. Y claro, era una iglesia amada del Señor. Dios amaba mucho a los corintios, pero ellos no tenían la noción de que era un culto, para qué era la Santa Cena y pues por qué tenían que reunirse. Mis hermanos, ese problema no hubiera sucedido si todos comían en sus casas. Pues en su casa cada uno come y se lleva a cabo ese orden y esa armonía familiar y no hay ningún problema. Pero tomar a la iglesia como para recibir un bien y, hermanitos, dejar la esencia, la noción de por qué uno debe de congregarse y pues tomar, no, pues yo voy a comer, yo voy a que me den. Pues si es palabra de Dios está muy bien, pero en cuanto a los alimentos, esto ya se había salido de orden. Por eso dice la palabra, decía Pablo, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, era comida, hermanitos, comida. No como nosotros conocemos la Santa Cena, sino comida, porque eran sus ágapes, su convivencia. Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¿Pues qué? Y fíjese lo que dice a continuación, 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Esto quiere decir, hermanitos, que se congregaban también gente pobre. Y ellos también participaban del alimento. Pero al actuar así, pues había menosprecio y hasta se llegaba a avergonzar, dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. En forma de pregunta lo dice. O sea, hermanitos amados, era como un momento donde algunos se aprovechaban, comían, se embriagaban, a otros los dejaban atrás, a otros no les servían o compartían. ¿Por qué? Se puede entender que buscaban su propio provecho, hermanitos, y se tomaba esto pues como un aprovechamiento o una conveniencia. Eso sucedía, mis hermanitos. Por eso Pablo tenía que poner orden. Dice todo el 22. ¿Pues qué no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? O sea, sí, se menospreciaba, hermanitos, el culto a Dios por causa de la comida. Dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, hermanitos, había esa clase de desorden. Ahora el verso 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y aquí va, hermanitos, la Santa Cena, su institución que fue hecha por el Señor Jesús. Y aquí es donde se pone orden. Ya se separa de lo que son los ágapes, o sea, cenar juntos. Sino ahora es la Santa Cena, en lugar, mis hermanitos, de la Pascua. La Pascua o Pesaj, que ya celebraban los judíos, el día que el Señor los sacó de Egipto, esa misma noche, se tenía que celebrar la Pascua o Pesaj, y de ahí, hermanitos, la sangre del cordero que se tenía que marcar, con la que se tenía que marcar puertas y ventanas, dinteles, esa noche era de Pascua, era de Pesaj. Ahora, nuestro Señor Jesús celebró la Pascua, pero en la última noche, ya, hermanitos, cuando iba a ser entregado, instituyó esta Santa Cena. No ha desechado a su pueblo, hermanitos, Israel, pero ahora Él tiene a la iglesia del Señor, su iglesia amada. Seremos quitados y retoma a Israel. Ese es un tema profético.
Ahora dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan, hermanitos, así como nosotros, pues, comemos la Santa Cena. Y dice el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es un hermoso y amplio tema, hermanitos. Nuevo pacto. En el libro de Hebreos se menciona que el antiguo pacto o el pacto anterior, pues como lo invalidaron ellos, los israelitas, al no cumplir su parte, entonces el Señor pues tuvo que hacer un nuevo pacto. Y este pacto ahora no solamente con la iglesia, mis hermanitos, sino con judíos que vienen a los pies de Cristo. Ellos también participan de este nuevo pacto. Y este pacto ya no es, mis hermanos, con la sangre de un animalito, un corderito de un año perfecto, macho. Ya no, sino con la sangre de Cristo. Ahora, mis hermanitos, aquí me detengo un poco para aclarar y valorar acerca de este pacto. No es, hermanitos, el hombre el que hizo pacto con Dios, porque el hombre no puede sostener, hermanitos, sus promesas muchas veces, ni sus compromisos. Es más, hasta se nos olvidan nuestras promesas. Se nos olvida en lo que nos hemos comprometido. A veces, hermanitos, al paso del tiempo y al caminar, se nos olvidan los compromisos que nosotros hemos comprometido, nos hemos enlazado. ¿Por qué? Somos humanos. Esto no es justificante para ser incumplidos. No, mis hermanitos, simplemente no tenemos, hermanos amados, la perfección completa todavía como para cumplir todo. O sea, somos olvidadizos, en otras palabras. Sin embargo, el Señor, cuando hace pacto, Él, hermanitos, Él es Dios. Él no se olvida de sus pactos. Sin embargo, aun siendo Dios, Él tiene recordatorios de sus pactos. ¿Y cómo es esto, mis hermanitos? Aquí uso la palabra señal de pacto. Una señal de pacto equivale a un recordatorio de ese pacto. Por ejemplo, mis hermanitos, el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel tenía elementos de recordatorio. Por eso se guardaba, en ese recordatorio, hermanitos, se guardaba la arca o el arca de alianza, o, hermanitos amados, el arca del pacto, que es la misma. Se guardaba maná, un tarro lleno de maná, la vara de Aarón, y también, hermanitos, señal de pacto, pero la principal era las piedras donde estaban grabadas los 10 mandamientos. Son elementos físicos, materiales, que se pueden ver, tocar, pero que hacen recordatorio. Haga de cuenta, hermanitos, como cuando tenemos nosotros fotos de seres queridos y los recordamos. Bueno, elemento de pacto, hermanitos, así servían como recordatorios. La pregunta es, ¿Dios necesita que se le recuerde? No, mis hermanitos, pero Él es tan fiel, tan maravilloso, que hasta Él mismo ve. Y algo, hermanitos amados, de lo que está escrito en la palabra, y eso lo dice el Señor, no es una cuestión nuestra. Y tocando este tema de señal de pacto, lo vemos, mis hermanitos, en el caso del diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio? ¿Se acuerda del arca de Noé? Bueno,
Le voy a leer, hermanitos, Génesis rápidamente, capítulo 9, nada más para recordarle acerca de los pactos de Dios, su referencia y su elemento de pacto o recordatorio. Le leo rápidamente Génesis 9:1 y le leo de corrido. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre toda la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra, y a todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes os las he dado todo. Pero carne con su vida, ¿qué es? Su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré, de manos del hombre, a cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derrame sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. 8. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto. Es Dios, mis hermanitos, el que hace pactos, y esto de la Santa Cena es nuevo pacto. Bueno, 9 dice, estoy leyendo Génesis 9:9. Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese era el compromiso, hermanitos, el pacto. Ahora el 12. Asimismo dijo Dios: esta es la señal del pacto. Lo que le mencionaba, hermanitos, en el caso de los 10 mandamientos, pues eran las tablas de la ley. En el caso de Israel, su pacto, que también se llama pacto mosaico de Moisés. Bueno, viendo lo del diluvio, y esto es lo que dice el Señor. Asimismo dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Acuérdese de ese término, señal de pacto, señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejaré ver mi arco en las nubes, y entonces me acordaré. ¿Dios se olvida? No, pero tan grande es su fidelidad que hasta pone señales de pacto para acordarse, mis hermanitos, y no porque no tenga memoria. Pero esto habla de la intensidad del pacto de Dios. Dice: y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todos los vivientes, todo ser viviente, y con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Amén. Señal de pacto, hermanitos. Entonces, la señal de pacto que hizo con Noé es el arco iris. La señal de pacto que hizo con Moisés, con Israel, es, hermanitos, las tablas de la ley. Muy bien. Señal de pacto que hizo con Abraham, circuncisión. Ahora, la señal de pacto que hace con la iglesia, Santa Cena. Esa es la señal de pacto. Y para nosotros, llevarla a cabo, hermanitos, regularmente, según la disposición de cada iglesia, o sea, ¿con qué frecuencia se va a hacer la Santa Cena? Bueno,
Eso ya depende de cada iglesia, concilio u organización, hermanitos, pero es una señal de pacto la Santa Cena. También la Pascua, hermanitos, era una señal poner sangre en los dinteles de las puertas. Entonces, mis hermanitos, hubo pactos de Dios: pacto con Abraham, circuncisión; pacto con Noé, arcoíris; pacto con Moisés, con Israel, pues las tablas de la ley; pacto con la iglesia, Santa Cena. Al igual, mis hermanitos, que cuando en un matrimonio pactan, se comprometen, ¿cuál sería la señal de pacto? El anillo. Hermanos amados, en el caso de los matrimonios, el anillo, lo que le llaman, hermanitos, sortija de bodas, anillo de bodas. Y si se le ve al hombre su anillo en el dedo anular de la mano izquierda, pues se sabe, está comprometido, está casado. Es una señal de pacto, a la vez un recordatorio de que está casado. Entonces, mis hermanitos, la Santa Cena es una señal de pacto y claro que sirve como recordatorio. Ahora, todo esto, hermanitos, se le ha mencionado para que usted vea la firmeza, la determinación de Dios. Dios, cuando hace un pacto, Él se compromete. El pacto, hermanitos, es una alianza, es un acuerdo mutuo entre dos personajes. Uno se compromete a algo y el otro también se compromete a algo. Es de dos, pero la iniciativa la tiene Dios. Y hermanos amados, Él dijo: si me amáis, dijo nuestro Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Lo que a nosotros nos corresponde en parte del pacto es guardar su palabra, sus mandamientos. Entonces, mis hermanitos, la Santa Cena es muy importante. No es solamente como en la antigüedad lo revolvían y cenaban y se saciaban, otros hasta se embriagaban, porque, pues hermanitos, había vino, no como lo conocemos hoy, hermanitos, sino un vino suculento, dulce, y claro, había grados, hermanitos, de que ese vino, pues estuviera ya procesado, pero podríamos decir la palabra añejado. Y hermanitos, entonces, eso era el desorden que había en Corinto. Se saciaban, se embriagaban, pero no tomaban en cuenta lo sagrado que es la Santa Cena. Tuvo que poner orden Pablo. Entonces dice el verso 25: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Oh, mis hermanitos, se puede decir, pues en términos más claros, un pacto de sangre. No cualquier sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo. Esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Recordatorio, mis hermanitos, para recordar que tenemos un pacto con Dios. Y hermanitos, Dios tiene un pacto con su iglesia. Este pacto ya está hecho. Lo instituyó el Señor Jesús, no con desprecio, desplazando a Israel, no, mis hermanitos, no, porque Él a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿se acuerda? Entonces Él hizo este pacto la misma noche, mis hermanitos, que fue entregado, y la misma noche que celebraba la Pascua.
Y ahora no es, hermanitos, no se vaya a entender que ya hubo un desecho de la Pascua, o sea que Dios desechó, que el Señor Jesús desechó la Pascua. No, mis hermanitos, en sí Él es nuestra Pascua. No es menospreciativo, hermanitos, como diciendo, ya la Pascua no sirve y ya queda anulada y desechada. No, mis hermanos, no, porque la Pascua también habla de Cordero. De ahí se le llama Cordero Pascual, o sea, de la Pascua, del Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Pesaj equivale en nuestro idioma a pasar. Pasar es cuando el destructor pasaba por las casas, el ángel destructor allá en Egipto, y pasaba también por Gosén, donde estaban los israelitas, y al ver la sangre del cordero en las puertas o ventanas, entonces pasaba y no mataba al primogénito en esa familia. Pasar, Pesaj. La sangre del cordero era simbólica, claro que sí, y era muy importante. O sea, no desechó el Señor la Pascua como diciendo, no sirvió o esto o aquello. No, mis hermanitos. Solamente que instituyó algo mejor. El pacto con la iglesia, de Dios con su iglesia. El pacto con la sangre de Cristo. Tan grande es este pacto, hermanitos, que Dios no se olvida. Y nosotros también hacemos memoria, recordatorio. Hay un pacto con Dios, un compromiso con Dios. Dijo el Señor, no te dejaré, no te desampararé. Nosotros recibimos también de parte de Dios lo que nos corresponde. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Le damos nuestro corazón como parte del pacto y tenemos la observancia de guardar sus mandamientos. Ahora dice en Timoteo, mis hermanitos, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Así es el Señor. Él hizo un pacto, no lo va a quebrar, no lo va a quebrantar, no lo va a invalidar, porque fue firmado con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Él es tan bueno, mis hermanitos. A menos que uno voluntariamente diga, me deslindo de Cristo, me voy de Cristo, dejo a Cristo, desecho a Cristo, invalida el pacto. Y hermanitos, sería la única manera. Pero de parte de Dios, Dios no anula su pacto. Es un pacto de sangre. Por eso dice Romanos 8 que nada nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese pacto que hizo es muy poderoso. Es un vínculo, hermanitos. Por eso nunca podemos dejar de ser hijos de Dios. Jamás. Por ese pacto, hermanitos, tan grande. Y nosotros, aún en la condición en la que estamos de carne, debemos, hermanitos, conservar ese pacto, mantenernos en ese pacto, sea lo que sea, pase lo que pase. Nunca deje a Cristo, hermanos. Nunca abandone a Cristo. Nunca se vaya de Cristo. Nunca lo niegue. No lo abandone. No se desentienda de Dios. Guarde ese pacto. Pase lo que pase, siempre confiese a Cristo, ame a Cristo, alabe a Cristo, adore a Cristo. Porque por eso hacemos memoria de ese pacto. Les repito, 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, la Santa Cena. Esto
todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Hacemos memoria, recordatorio de nuestro Señor Jesús, de su pacto. 26. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, hacemos recordatorio de nuestro Señor Jesús, de su muerte, y también recordamos que Él vendrá otra vez. Así que, mis hermanitos, a la verdad, la iglesia, usted, yo, estamos en un pacto. Tenemos un pacto. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hizo un pacto con nosotros. Pacto de sangre. Y no importa, hermanitos, aquí hago un breve paréntesis, no importa que allá en el mundo usted, tal vez por ignorancia, o alguno de los oyentes, tal vez por ignorancia, no sabía en verdad lo que hacía. Tal vez hizo un pacto con el enemigo de alguna manera, porque el enemigo todo lo imita y lo corrompe, lo distorsiona y lo destruye. Hace pactos el enemigo también, y hasta de sangre también. Eso tergiversando, pisoteando la obra de Dios. Bueno, a lo que me refiero es, si algún oyente, hermanitos, que se ha alcanzado por estas transmisiones, tal vez hizo hasta un pacto con el enemigo y piensa, no, ya no se puede salir. Eso es mentira. Sí se puede salir de ese pacto, puede abandonar ese pacto. Y el Señor Jesús pagó, y Él quiebra ese pacto que había con el diablo. Si alguna persona hizo pacto con el diablo, y hermanitos, el Señor la invalida, porque su sangre tiene poder. Su preciosa sangre es mayor que cualquier sangre. Es la perfecta, preciosa sangre de Cristo. Así que, mis hermanitos, si usted un día se encuentra con una persona que hizo pacto de sangre con el diablo, dígale que hay esperanza. Dígale que hay salvación. Que la sangre de Cristo es superior, es más poderosa y puede quebrar el pacto que hizo tal persona con el diablo. Anímelo, dele esperanzas, dele las buenas noticias, que Cristo es mayor y que su sangre preciosa es mayor. Amén. Oramos y damos gracias a Dios. Padre Celestial, muchas gracias por tu pacto. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. Ese pacto con la sangre de Cristo. Señor, la Santa Cena como señal de pacto. Estamos en tus manos. Y ese pacto que hiciste nos mantiene, Señor. Hiciste una alianza, un pacto con nosotros. Y eres fiel, Señor. Eres fiel. Cumples tu pacto. Solamente que no nos apartemos de ti, Señor. Dice tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor, gracias por tu pacto. Nada nos puede arrancar de ti. Nada nos puede separar de ti. Hiciste un compromiso con nosotros, una alianza con nosotros, un pacto con nosotros. Y ahora estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias, Padre. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Te comprometiste con nosotros, Señor. Qué bueno eres, Padre. Por eso dice tu palabra que si fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Tenemos la certeza, la seguridad y la convicción, Señor, que siempre estarás con nosotros, porque eres fiel y verdadero. Eres el Rey de los santos. Eres el Santo de los santos. Gracias, Señor Jesús, por este pacto
que hiciste con nosotros a través de tu sangre preciosa, la sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor Jesús, en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Amén.